Le agradezco mucho a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que me tome la llamada. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día. ¿Está ahí Ricardo Monreal? Yo no lo escucho, Andrea. Aquí, ahora sí te escucho. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, se corta, como que está la comunicación un poco mal, Sí. pero estoy a tus órdenes. A ver, bueno, comencemos a conversar y si es necesario la restablecemos. Pues hoy es el inicio del último periodo de sesiones de esta 64 legislatura. Ricardo, se hace en condiciones especiales la instalación. Cuéntanos un poco cómo van a ocurrir las cosas. Bueno, mira, hoy en efecto es 1 de febrero, arranca el último del periodo de sesiones, del tercer año de esta legislatura, y algo va a realizarse de manera inédita, lamentablemente provocado por la pandemia. Tendremos una sesión a distancia de instalación de Congreso donde nos reunimos diputados y senadores. Solo estará la mesa directiva, los demás nos conectaremos por la vía digital. Después por la tarde cada cámara sesionará también con los términos que su reglamento les permiten. En el caso de la Cámara de Senadores, tendremos que reunirnos presencialmente para tratar de votar unos acuerdos políticos de modificación de las sesiones y del trabajo de comisiones a distancia, que no lo prevé ni el reglamento, ni la ley orgánica, ni menos la Constitución. Entonces hoy vamos a intentar renovar, modificar, aprobar este acuerdo en la tarde, y después de aprobado entonces sí daremos paso a reuniones digitales, reuniones a distancia, salvo en modificaciones constitucionales y salvo cuando se requiera la aprobación de 2/3 partes o mayoría calificada. En esos casos se requerirá reunirnos presencialmente. En esos casos no podrá admitirse ni aceptarse la votación ni la discusión digital. Tendrá que ser presencialmente en el Pleno del Senado. Ahora, entiendo que entre estas reglas que se van a aprobar está el que no se puedan votar reformas constitucionales, ¿es correcto? Es correcto, es lo que comentaba, sí, que no admite esta aprobación, o se exceptúa el que se trate de reformas constitucionales y de decisiones de mayoría calificada, de 2/3 partes. ¿Esto qué implicación tiene, por ejemplo, para temas como órganos autónomos, redes sociales y el eventual recorte al presupuesto de los partidos? No, en el caso del recorte a los partidos sí se requiere reforma constitucional. En el caso de redes sociales y otros es ley reglamentaria, porque son modificaciones a la ley de telecomunicación, y en el caso de otras leyes no se requerirá. Pero si hubiese la necesidad de reunirnos, en el caso de órganos autónomos o su eliminación o su modificación o fusión, sí se requiere modificación constitucional. En ese caso, incluso para nombramientos de ministros de la Corte, magistrados de tribunales, integrantes de órganos autónomos, comisionados de órganos autónomos, en todas esas decisiones en donde se requieren las 2/3 partes, entonces sí vamos a tener que convocar a una sesión presencial de los senadores. En todas las demás, que son leyes reglamentarias, leyes ordinarias, nombramientos por mayoría simple, sí lo podremos realizar con medidas de seguridad en la votación y con medidas de seguridad para la discusión de cada una de las situaciones o leyes o asuntos que tratemos. Ricardo, por otro lado, parece que ya hay acuerdo para la nueva ley de la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles fueron los acuerdos finalmente que se van a intentar sacar adelante? Mira, tenemos bastantes.
en una carpeta que elaboré hace unos días para la plenaria del grupo parlamentario, sacamos 50 prioridades. Ujú. ¿Cuáles son? Es ley orgánica, entre otras, de la Fiscalía General de la República. Hay un tema que nos envió la Cámara de Diputados sobre estos teléfonos en materia de seguridad, los chip y los microchip. Tenemos un tema de outsourcing que está pendiente, que no nos ha enviado la Cámara de Senadores. Y tenemos temas como también en materia de economía digital, Uh-huh. de economía circular, y también el asunto relativo a esta que ahora vamos a experimentar, pero será acuerdo. Tenemos pendiente la modificación de la ley en el caso de Parlamento Digital. También tenemos pendiente la conclusión de la Ley de Educación Superior, una ley de remuneraciones, tenemos una ley de ciencia y tecnología, tenemos otra que también está pendiente y que es una obligación constitucional. Uh-huh. Tenemos bastante trabajo, Y lo estaremos pero siguiendo. Oye, nada más para preguntarte algo más de esta ley de la FGR, ¿cuál va a ser el papel de la Fiscalía en la búsqueda de desaparecidos, de acuerdo con lo que se ha estado negociando? mira, está ahora vamos a hacer un parlamento abierto en estos días, creo que esta semana, Uh-huh. y la idea es no cerrarnos a cualquier modificación de la iniciativa. De hecho, la iniciativa original ha tenido bastantes modificaciones. Es decir, hay flexibilidad, hay apertura y hay el interés de obtener una buena ley orgánica de la Fiscalía que le sirva al sistema de procuración de justicia. Entonces, esa está muy avanzada y vamos a escuchar a todas las voces de colectivos que están planteando el tema de desaparecidos. Y seguramente surgirá en el Parlamento abierto y seguramente lo recobraremos. Las comisiones están en ese trabajo y están actuando de manera muy flexible. Ricardo, tengo algunas preguntas más. Tengo que hacer un corte obligado. ¿Podrías esperarme un par de minutos y concluimos la Sí, con entrevista? mucho gusto. Gracias. Regresamos con Ricardo Monreal en un momento más. Escríbame @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Ya vuelvo. Le agradezco al senador Ricardo Monreal que me haya esperado en la línea. Ricardo, esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refirió a la iniciativa que impulsas para regular las redes sociales. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo para que me hagas un comentario. Sí, cómo no. Primero, decirte que sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas. Segundo, decirte que di la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Y tercero, que quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para, desde luego, en su caso, apoyarla. Pero sí tenemos ya un equipo de colaboradores para avanzar cuando menos, en algún tipo de reflexiones y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales. Ricardo. Sí, bueno, primero, qué bueno que está reaccionando el Estado en el sentido de buscar una alternativa de solución. Es real el problema, no se trata de censurar y no se trata de eliminar o impedir, obstaculizar el derecho a la información y el derecho a la expresión. Al contrario, se trata de protegerlo. De hecho, te comento a ti como primicia que ya concluí la iniciativa. Ayer por la noche ya le estaba dando los últimos trazos. Uh-huh. Ya la tengo concluida. No sé si esta semana la meta, pero antes quiero hablar de manera tranquila, de manera amigable con las empresas, las plataformas. Quiero hablar con Facebook, quiero hablar con Twitter, quiero hablar con, incluso voy a
enviar el documento en la semana para una opinión técnica del IFT, que es el órgano que podría tener la competencia, de acuerdo con mi iniciativa sobre este tema. Sí. Porque quiero, antes de presentarla, tener más o menos el consenso. Incluso también al interior del grupo parlamentario, con quien esté interesado, y con grupos parlamentarios afines o incluso opositores del bloque para su opinión y para poderla enriquecer en el momento de la presentación. Pero de hecho ya la concluí y acudí a experiencias internacionales, a derecho comparado en varios países del mundo, y es necesario eso. Por eso tengo mucha claridad en lo que se requiere para que pueda protegerse el derecho a la información y que no estemos subordinados a un ente privado que determine discrecional y ampliamente cómo parar, frenar, eliminar cuentas y contenidos. Eso debe de ser un órgano del Estado el que determine, con defensas y recursos que le permitan al usuario defenderse. Bueno, pues estaremos pendientes de ello. Mencionabas el diálogo con la oposición. ¿Te parece, Ricardo, que pues ahora que van a empezar pronto las campañas electorales, crees que el nivel de diálogo puede deteriorarse en el Senado? Y lo pregunto también porque pues el coordinador de la bancada de oposición más importante, Mauricio Curi, se ha ido de candidato a Querétaro. ¿Qué esperas del diálogo con los opositores en la Cámara? Mira, a través de estos casi 3 años ha sido un diálogo franco, un diálogo fluido, un diálogo serio, en donde hemos logrado en su mayoría acuerdos. Yo te diría que el 90% de leyes han sido por acuerdo, por consenso, por amplia mayoría. Y con los coordinadores de los grupos parlamentarios que hoy se colocan en una alianza opositora inédita, PRI, PAN, PRD, dado que estos partidos son los que han gobernado los últimos 100 años a México y que ahora, frente a la irrupción ciudadana que constituye el fenómeno de Morena, se han agrupado estos 3 para enfrentarse en un proceso electoral a Morena, con el ánimo que es de todos conocido, de desplazar del gobierno o desplazar de las cámaras o de la Cámara de Diputados y de algunos estados a Morena. Es lógico, me parece que es normal, pero frente a este escenario te mentiría si te dijera que va a continuar en la misma manera el diálogo tranquilo, sensato, prudente. No, yo creo que a todos nos va a alterar este proceso electoral de junio y obviamente el diálogo por momentos se interrumpe y por momentos no se da, o se polariza o se confronta y lamentablemente hasta se paraliza el proceso legislativo, que es muy rico y que es ahora con una gran expectativa este último periodo. No creo que sea como en el pasado, porque no teníamos un proceso inminente por llegar. Y obviamente las cámaras son detonantes, son cajas de resonancia en todo el país y no lo van a desaprovechar. Eso es lo que yo creo y eso es lo que pienso que sí nos va a alterar. Ahora escribí en algún diario nacional un artículo sobre eso y sobre la nueva era de este periodo último de sesiones del Congreso de la Unión. Muy bien, pues Ricardo, como siempre, agradecerte que me tomes la llamada. Estoy para servirte. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Salud. Ricardo Monreal es coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara.